Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Muy buenas. En Sexto Continente hablamos con Juan Martín Salamanca, que regresa a la novela de aventuras Con la hija de la biznaga, un relato de piratas con trasfondo histórico ambientado en el Caribe y en el Mediterráneo en el siglo XVII. Obligada a regresar a la acción cuando ya se creía retirada, la famosa pirata Conchita Mercader se embarca en La hija de la biznaga en una última aventura en la que deberá cumplir una peligrosa misión en el Estambul otomano del sultán Ibrahim I, apodado el Loco. Y luego ya veréis que sí que llevaba razones el Loco. Antes de poder regresar a las Indias para perseguir un tesoro tan codiciado como legendario que se encuentra escondido en el corazón de la Nueva España. José Antonio Molina nos ofrece un relato dedicado al cardenal Pietro Bembo, uno de los padres del Renacimiento, en el que una amada, que bien podría estar a la altura de Lucrecia Borja, ya veremos, rememora amores pasados cuando él ya soporta el peso de las nieves de la senectud y un aroma a naranjas pasa de su imaginación a la realidad. Se titula Madrigal Veneciano. El escritor mexicano Juan Patricio Lombera nos lleva a reflexionar sobre el muro, ese espécimen que vive en China, que vive en Berlín o que Estados Unidos levantó a lo largo de 3.000 kilómetros para separarse de México. ¿Muro protector o muro que nos aísla del mundo? Hablamos con Verónica Vicente de la editorial Capitán Swing de un libro que ha obtenido un gran éxito mediático, Mudlarking, de Lara Maiklem. Historia y objetos perdidos en el río Támesis. La autora pasó 15 años hurgando en el barro en busca de objetos desechados por generaciones anteriores de londinenses. Buscaba los objetos que el río desenterraba, desde pedernales neolíticos a horquillas romanas, desde villas de zapatos medievales a botones de los Tudor, de pipas de arcilla georgianas a medallas de guerra perdidas o descartadas, incluso tapones de vino con una esvástica. En fin, el pasado hallado entra en nuestras basuras. La Asociación Cultural Pava Lumas Teatro y el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan convoca el primer premio Ciudad de las Cabezas de textos teatrales para la infancia y la juventud con el fin de acercar el teatro a los más jóvenes. Hablamos con el dramaturgo Ricardo Rodríguez, que nos explica cómo participar en este premio. Y tenemos la recomendación de 3 libros de Juanjo Dorado, periodista de la Embajada Española en París y oyente de este programa, y con tertulio en medios franceses como European, Radio Tele Luxemburgo, Arte o Radio Francia. Nos propone 3 bestsellers: Pasión India, Flor de Piel, A Prueba de Fuego, de Javier Moro. Un saludo de Miguel Ángel de Rus en nombre de todo el equipo de Sexto Continente. Abrir las mentes, despegamos. Capítulo primero. Al frente, Estambul. La pinaza Santa Elena dejaba atrás el mar de Mármara a medida que ganaba el puerto de Yenicapi. En su popa, la capitana, Conchita Mercader, entonaba por lo bajo una alegre canción mientras contemplaba, a estribor, los confines de Asia, a babor, el límite suroriental de Europa y por proa la gran urbe de Constantino, la capital del poderoso y temido Imperio Otomano. Constantinopla, a la que los griegos bizantinos llamaban en su lengua simplemente la ciudad, dando origen al término con el que se refieren sus actuales señores turcos. Estambul es el principio de La hija de la biznaga, de Juan Martín Salamanca. Juan, un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Decíamos al principio del programa que esto es una vuelta tuya a la novela de aventuras. Pues sí, empecé, lo primero que escribí fue una novela de aventuras y muchos piratas, y he vuelto a ello, y además recuperando algunos personajes de aquella primera novela. Bueno, esta mujer es una supuesta pirata que nos va a llevar, por un lado, a Estambul, o lo que va a ser Estambul, pero también, por otro lado, al Nuevo Mundo, a los territorios que España daba vida, a la Nueva España. ¿Cuál es la peripecia vital de Conchita? Pues sí, la Conchita que encontramos en esta novela es una Conchita Mercader con un pasado pirata, como bien decías, pero que ya está en el ocaso de su vida, no tanto como el ocaso, pero sí ya en la senectud. Está retirada de todo eso y vive tranquilamente en las Antillas, en el Mar Caribe, en ese imperio español de ultramar, pero los avatares que se narran en la novela hace que tengas que volver un poco al mercado, por así decirlo, y viajar al viejo mundo, a vivir aventuras, pues sí, nada menos que en el Imperio Otomano que en Estambul. Entonces, la novela está ahí contada como en 2 dimensiones, en 2 escenarios, por un lado 2 tramas que se van alternando en el tiempo,
y bueno, pues vamos continuamente saltando del Mediterráneo y de las costas de Turquía al Mar Caribe y a las Antillas, y bueno, también a la Nueva España. También hay mucho de aventura de piratas, pero en tierra firme. Recordemos que en aquellos tiempos el Pacífico y el Mediterráneo eran prácticamente españoles. Sí, al final, bueno, es verdad que la parte del Mediterráneo que nos vamos a centrar más es más zona de dominio otomano, pero era un territorio de continua disputa. España tenía una presencia enorme con las costas de Italia, que la mitad de lo que es Italia era España, con todas las Baleares, la zona el Levante español actual, y las enclaves en el norte de África, Orán, Argel. Entonces la presencia española en el Mediterráneo era muy fuerte y era un territorio pues en continua disputa con el Imperio Otomano. También ellos pues lanzaban sus ataques sobre las costas españolas, y al final era un mar muy abonado a la piratería, a los corsarios, y bueno, siempre estamos, sobre todo por la literatura anglosajona, más acostumbrados a esas historias de piratas en el Caribe y en el Nuevo Mundo. Pero el Mediterráneo era tierra de piratas, pero vamos, casi más incluso, te diría, sobre todo en aquella época, que lo que luego fue el Caribe. Bueno, y además estaban por ahí los franceses con Luis XIII, que también querían meter la patita en los territorios. Bueno, ya sabes que siempre que esté España por algún lado va a haber un francés metiendo las narices. Y o un inglés, o los dos. O un inglés, o los dos, efectivamente, y si hace falta piden ayuda a un holandés. Pero siempre ha sido una constante en nuestra historia, un momento de un gran poder de España, y bueno, pues había otras potencias que rivalizaban, pero que en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, pero también del siglo XVI, no tenían la fuerza todavía para disputar un poder imperial a España. Entonces lo que se dedicaban era siempre pues al boicot, un poco al pillaje y a debilitar, ¿no?, a una especie de guerra de guerrillas ultramarinas, pues para debilitar a un imperio con el que cara a cara todavía no estaban en condiciones de disputar. Bueno, la Conchita Mercader, protagonista de La hija de la biznaga, tiene que ir a lo que ahora es Estambul, al Imperio Otomano, que el máximo gobernante era el sultán Ibrahim I. Hay que decir de Ibrahim I que provenía de una familia acostumbrada a gobernar, pero que si bien heredó toda la crueldad de sus hermanos y su familia, en absoluto la habilidad, ¿no? Sí, él era apodado el loco, tenía algún problema. Ya siempre es muy difícil saber exactamente cómo era, porque en aquella época, pues todo el tema mental al final se simplificaba mucho, pero está claro que no estaba en plenas condiciones, en pleno uso de sus facultades, y eso hizo que siempre estuviera pues muy manejado por su madre, por sus ministros, sus visires, y bueno, pues al final era el señor de un imperio muy muy poderoso, pero con un poder bastante limitado, y también él muy limitado por su condición, ¿no?, su condición psíquica. Bueno, se dice que tenía neurastenia, que estaba deprimido, y que quien reinaba en realidad era su madre. Efectivamente, y además sale también por ahí, se la puede ver en la novela. Es algo muy muy fascinante de Imperio Otomano. Ni muchísimo menos soy ningún experto en ello, pero bueno, he leído, me he informado, sobre todo a la hora de escribir también. Es fascinante cómo al final un imperio donde no solo era muy poderoso, sino que también era una monarquía muy absoluta, que podemos decir, donde al final la crueldad en la corte, ríete tú, ¿no?, de los líos de las cortes de aquí. Allí era directamente, estaban acuchilladas. Iba matando visires uno tras otro. Completamente, pero es que incluso cuando un sultán llegaba al trono, casi lo primero que hacía era quitarse a todos sus hermanos de por medio, que además muchos eran medio hermanos, porque como tenían varias esposas los sultanes, al final, no todos eran hijos del mismo padre y la misma madre, y eso quizás también ayudaba a romper lazos, pero solían ser unas masacres tremendas, ¿no? Entonces, es fascinante, ¿no?, lo que se cocía ahí en el palacio de Topkapi, y era algo también que me atrajo mucho y que quise siempre reflejar bien en la novela, porque pues en el caso de la madre de Ibrahim y del propio Ibrahim, servía para reflejar muy bien cómo era todo aquello, que ya digo, a mí me resultó fascinante desde el principio. Yo voy a contar un cotilleo de Ibrahim I, que era conocida su obsesión por las mujeres obesas, o incluso muy obesas. De hecho, a sus servidores les mandaba por el mundo a que encontraran la mujer más gorda posible. Le llegaron a llevar mujeres de Georgia, de Armenia, y él tuvo que se sepan o que reconociera 16 hijos, porque se supone que ilegítimos podría tener varios cientos. Hasta que le acabaron asesinando en su entorno
parece ser que lleva una vida bastante depravada y, bueno, dado a sus obsesiones. Sí, bueno, es curioso cómo los reyes de los sultanes, en este caso, bueno, no tenían igual las limitaciones en el tema sexual, sobre todo de moralidad, que a lo mejor un rey cristiano con todo su poder, como sea el rey de España, por ejemplo, a pesar de todo su poder, pues no podía saltarse ciertas normas morales. Y allí no, y al contrario, como había tanto interés, pues en este caso por su madre, a veces por los visires, de manipularlos, de quitarles del gobierno, y pues fomentaban todo eso también, porque era una forma de tenerles distraídos y mientras pues gobernar, ¿no? Si aquí el conde duque de Olivares a lo mejor favorecía las cacerías por parte de Felipe IV, pues allí era más eso, pues tenía debilidad por ese tipo de mujeres, pues vamos a recorrer, ¿no?, todos los lugares del imperio para llevárselas y así tenerle entretenido mientras le usurpamos el poder. Bueno, ¿qué es lo que se le pierde a Conchita? Porque, por ejemplo, en América posiblemente estuviera por el tesoro de Cuauhtémoc, que estaba escondido y que a lo mejor le puede interesar mucho, pero ¿qué es lo que se le pierde en Constantinopla a Conchita Mercader, la pirata, que ya estaba para retirarse del negocio? Pues en realidad esto se va desentrañando poco a poco, pero desde el principio vemos en la novela que a ella no se le ha perdido nada en concreto. Lo que pasa es que hay alguien con poder en las altas esferas de los gobiernos de la España, del Caribe, del Caribe español, que sí tiene interés más que en algo, en alguien que está allí en Constantinopla. Parece que puede ser un cautivo, no sabemos muy bien, pero tiene interés en recuperar a esa persona y decide, digamos, subcontratarlo en la figura de Conchita, que tiene, no solo que tenga experiencia como pirata, sino que además tiene unas conexiones con el Imperio Otomano. Conchita es mezcla de sangre española y turca, conoce Estambul, ha estado en su juventud, y entonces eso la hace la candidata perfecta para la operación que quiere montar alguien que va a tirar de su influencia y de su poder en la Nueva España para obligarla a ir para allá. Entonces, digamos que lo que se le ha perdido en Turquía es su libertad. Sí. Tiene que cumplir una misión, un encargo, volver a ser libre. Para volver a ser libre. Al final eso es lo que está buscando. Bueno, en la hija de la Biznaga están, por un lado, la monja Alférez, el virrey García Sarmiento de Sotomayor, por ejemplo, está el oro de los mexicas, y está también Levasseur, que fue el encargado por el rey francés de ocupar territorios que parece ser que a este hombre Levasseur pues que tampoco le fue muy bien. Sí, es que es curioso porque es un poco lo que hablábamos al principio, cómo estas potencias rivales de España en el fondo no tenían el poder, ni la infraestructura, ni los medios para montar un imperio colonial que pudiera rivalizar. Entonces, no me gusta usarlo de colonial porque, bueno, esto es tema de otro costal, pero bueno, no era un imperio colonial el español, esto sería más bien lo que hicieron del siglo XIX franceses e ingleses, pero bueno, que no podían montar un imperio al estilo del de España, entonces lo que necesitaban eran bases de operaciones desde donde ir un poco boicoteando toda la presencia española, y así es como surgió la presencia francesa en la isla de la Tortuga, que todos nos sonará por las novelas de piratas, era como el gran refugio de los piratas, gozó siempre de una gran autonomía y eso pues alumbró muchos mitos de aquellas sociedades democráticas o igualitarias de piratas. Y es que era una posesión que se apropió Francia, pero que nunca tuvo un control muy fuerte, entonces solía un poco entregar la encomienda del territorio pues a gente como Levasseur, que en el fondo eran pues más villanos y sinvergüenzas que otro tipo de altos funcionarios, ¿no? Entonces eso, bueno, pues favoreció un poco la personalidad que fue adquiriendo esa isla, como otros enclaves que se han hecho famosos por el tema de la piratería. Y es un personaje que se cuela en la novela, como el de, como bien apuntas, la monja Alférez, que no estaba prevista su aparición en la novela desde un principio, pero que al ir un poco avanzando la trama y ver que justo coincidía con épocas en que ese personaje de Catalina Erauso estuvo por allí, por la Nueva España, pues era como, en fin, como dejar pasar una oportunidad parada el no hacer un cameo con ella, ¿no?, en la novela, porque es un personaje también fascinante.
Bueno, yo solo voy a desearle a nuestra pirata Conchita que el gran canciller del Consejo de Indias le eche una mano, y no puedo leer más porque hay que ver si lo conseguirá. Juan Martín Salamanca, autor de La hija de la biznaga, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, siempre hablamos de libros publicados en editoriales, pero hay que decir que este libro hay que comprarlo en Amazon. Es uno de los muy pocos casos de los que hemos hablado de un libro que se compra en Amazon. Efectivamente, es un libro autopublicado en Amazon. Yo he publicado otros títulos en editoriales y bueno, como tenía algunos vínculos con libros anteriores, quería un poco, bueno, pues mantenerlo ahí a disposición de la gente que igual siguió esos títulos y que a lo mejor no tenía opción de encontrarlo en otro lado. Y nada, ahí está, pues disponible en todas partes. Además, pues como bien dices, salen muchos escenarios de la Nueva España. Tengo yo familia en México también. Y es una de las ventajas que ofrece el que lo puedan encontrar tan fácil allí. Y nada, efectivamente. Familia amorosa, digamos. Efectivamente, familia política en México. Así que disponible en Amazon tanto en formato digital como en papel. Juan Martín Salamanca, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo. Y suerte con el libro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Y os prometimos al principio del programa que José Antonio Molina nos iba a traer un relato dedicado al cardenal Pietro Bembo, escrito, bueno, en forma de carta por una amada que bien podría estar a la altura de Lucrecia Borgia, pero que vaya usted a saber. José Antonio Molina, un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, léenos por favor este madrigal veneciano. Ahí vamos. Stefano Rama, secretario personal del cardenal Pietro Bembo, dejó con la suavidad de costumbre una carta sobre la mesa para la atención privada de su eminencia. No debería extrañarte, Pietro carísimo, recibir unas líneas como estas, aunque vengan de quien un día te amó, y arroparán muy pronto las sombras de la muerte. Durante años he estado tan cercana a ti como los poemas que tanta gloria te han dado, por más que en realidad de mí nada sepas, ni recuerdes tan solo mi nombre. Joven y galante, saliste con tu partida de caza, siguiendo el río Sarca, para solazarte entre bosques y montañas. Así nos encontramos a orillas del lago Bénaco, apartado de tu comitiva, de tus caballos, de tus perros de caza. Te cruzaste conmigo cuando entre pastores acompañaba a los rebaños para apagar su sed. Allá, a los pies del Monte Baldo, portabas orgulloso los blasones de tu casa, la raza de los Bembo, sabios servidores de la serenísima Venecia. Te ofrecí la sobria comida propia del zurrón de una pastora, pan, queso y las naranjas que aún pocos conocen, cuando, declinando el sol, a gritos te llamaban tus compañeros, y tú, divertido por la aventura y por la perspectiva del amor, guardabas silencio y no contestabas. ¿Estabas ya forjando en tu mente aquellos famosos versos que celebraban el río Sarca, enamorado de la ninfa del lago Bénaco? Yo entonces te canté como en los poemas de antaño, coplas de pastores y de amores perdidos, de damas encantadas que poblaban aquellos bosques y lagos. Tal fue el regalo de amante que te llevaste de nuestro encuentro sin una mirada, sin una palabra. En tu veloz carrera por el mundo, nada parecía poder equipararse a las fuerzas que se abrían paso en tu pecho. Ni siquiera cuando pocos años después, en franca concordia filial, en los momentos de paz de los que gozó tu vida, hablabas con el sabio Bernardo, tu padre, a las plácidas sombras de altas plataneras, y él prestaba oídos atentos al regalo de tus viajes cuando contemplaste el Etna tan de cerca y describías con vivaces palabras los agrestes y desolados caminos, las cenizas y humos asfixiantes, el relieve a la vez eterno y sin embargo en perpetuo cambio del volcán. Pero ya entonces no me recordabas, ni reparabas que allí estaba como una honesta dama que había entrado al servicio de tu casa, siguiéndote y solo por devoción a ti. Testigo de aquellos amables coloquios que ofrecía agua fresca, los acompañaba con el tañido del laúd y nuevamente tendía para ti gajos de naranja como en aquella vez primera.
Llamada por mi arte al servicio del castillo de Axolo, asistí a las veladas en que tú también tomabas parte tan bella y noble sobre los goces y las cuitas del amor. Con mi laúd embellecí, discreta, más de una vez aquellos encuentros, hasta que por un breve instante, la noche anterior a tu partida, volviste tus ojos hacia mí y a solas, entrambos, escuchamos los cantos del ruiseñor. Aquello que tú con elegancia convertiste en palabras fijas y eternas, llamadas a la gloria inmortal, lo trasladaste a las páginas de un libro que dedicaste, porque así lo quisiste, a Lucrecia Borgia, un alma en todo semejante a la tuya. Ya no volvimos a encontrarnos, amado Pietro. Tu devoción por las fuerzas de este mundo te convirtió en cardenal, en príncipe de la Iglesia al servicio de Roma. Ya hace tiempo que, envejecido, no cortas las rojas rosas del amor, antaño para ti tan favorable, y no te complace como antes ver el eterno laurel de los poetas. En la curia vuelves tus ojos envejecidos a los hechos de tu vida, a tus obras, a los servicios distinguidos. Recuerdan los hombres ilustres que te acompañaron, pero en esos recuerdos no hay sitio ni para mi nombre que jamás pronunciaste de tus labios. Quiero que sepas que mis dones y mi talento no fueron inferiores a los tuyos. Volverás, Pietro, mi amado, a verme junto a un lago, pero claro, no será más que en la otra vida, en cuyo umbral me hallo, y entonces quizá desees por fin conocer mi nombre, por el que nunca preguntaste. Pues yo fui la luna que te besó con sus rayos de plata, como si fueras un dormido Endymión, y los destellos de luz que te envolvieron toda tu vida de poeta no fueron sino parte de los míos propios. Adiós, Pietro, aunque ahora cardenal, por siempre serás poeta. Sábete que yo, frente al tu olvido, tañí el laúd y canté el amor que me inspiraste, el amor que es eterno aliento del mundo. Su eminencia reverendísima, Pietro Bembo, plegó la carta con manos ciertamente temblorosas. Cerraba los ojos y trataba de recordar, pero en vano, un nombre, una cara. Apenas brotaban en su memoria ecos como los que se extinguen cuando se tañen los acordes del laúd en la habitación secreta de una dama y como los de un suave aroma a naranja. Pues José Antonio Molina, muchas gracias, y nos has recordado que no hay más amor eterno que el que se ha perdido. Sí. Y bueno, yo diría que podemos relato ponerle como imagen a la mujer desconocida, a la bella Ferronière de Leonardo da Vinci. Pues sí, nada más adecuado. Belleza, nostalgia y nostalgia de algo que no se sabe que se ha perdido. José Antonio Molina, muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto. Y estábamos leyendo vocesmexico.com y nos hemos encontrado con un artículo de Juan Patricio Lombera, con quien habitualmente hablamos en este programa, un artículo sobre el muro. Juan Patricio Lombera, un saludo. Hola, Miguel Ángel. Bueno, nos han parecido tus reflexiones tan convenientes que hemos dicho, ¿podrías leernos este breve artículo? Así que, Juan Patricio, empezamos con el muro. Un placer. El muro. A lo largo de los siglos, esta serpiente gigantesca de dimensiones variables siempre ha ofrecido seguridad a su entorno, o al menos eso es lo que les hace creer a los habitantes de un país para que le den alimentos y la consientan. Algunos de estos especímenes se han vuelto mitológicos, como fue el caso de la especie troyana en la antigüedad, que habría nacido con ayudas divinas. Otras, a su contacto con el ardiente sol, adquirieron una belleza única mezclando varios colores, como ocurrió en Ishtar. El más longevo y largo de estos animales es, definitivamente, el que sobrevive en China. Fue llevado ahí por un emperador paranoico que, por si fuera poco, y a fin de afianzar su seguridad personal, creó un ejército de terracota. Sin embargo, la historia es clara en ese sentido. Troya fue tomada por el ingenio humano, Ishtar cayó en manos de las huestes de Alejandro Magno y China ha sido invadida numerosas veces. Constantinopla también tuvo toda una camada de ofidios colocados a diversas alturas para proteger la ciudad, pero en un descuido de las bestias, los otomanos pasaron por debajo de sus panzas y ahí se acabó todo.
Ni siquiera la famosa muralla de los romanos en Gran Bretaña impidió que los bárbaros los acabasen echando, aunque eso sí, retrasó la desgracia. Los holandeses, por su parte, han alimentado históricamente una subespecie que los protege de las aguas marítimas. No obstante, quizá porque conocían la historia de los otros pueblos, no han dudado en matar a su lombriz anfibia en diversas ocasiones para enfrentarse a sus enemigos con la bravura de las aguas revueltas. Otra de las serpientes célebres fue la de Berlín, producto del miedo a la libertad. Cuando el monstruo aún era pequeño, los habitantes de la parte oriental sorteaban al animal como ya fuera saltando por encima o yendo en el metro. Pero cuando la bestia creció y su cuerpo también venenoso se ensanchó, intentar la fuga al otro lado se convirtió en una misión imposible. Finalmente, los israelitas han decidido alimentar una boa constrictor con la esperanza de que algún día asfixie a los palestinos. Pero por más que estos tienen sus movimientos restringidos, no solo no desaparecen, sino que su población sigue creciendo. Sin embargo, la leyenda protectora del muro perdura a través de los siglos, independientemente de los hechos. Incluso se ha conseguido, en algunos lugares, a través de la manipulación genética, crear serpientes con púas que hieren y envenenan a aquellos incautos que buscan saltar a través de ellas. En los 90, Pillington crió su propia bestia. De forma callada le dio de comer hasta que ésta cubrió un tercio de la frontera mexicano-americana. En aquel momento nadie protestó. Con la llegada del poder del Trumpeter furioso, esta situación cambió radicalmente. Él no solo retomó la idea de Clinton, sino que pretendía cebar al bicho hasta que cubriera la distancia de 3.000 kilómetros de la frontera mexicano-estadounidense. Además, amenazó con imponer sanciones a México para que este país pagara los gastos de alimentación de su mascota. En fin, otro de los atributos mágicos que se le atribuyen al muro en Estados Unidos y otras naciones es que, tras su desarrollo, el territorio al que protege volverá a una Arcadia perdida donde reinará el amor y el bienestar en el país que lo haya alimentado. Poco importa a los simpatizantes del bicho que esta utopía solo existe entre la especie blanca. Los días pasan y el bicho crece kilómetro a kilómetro, mas el ansiado paraíso no arriba. Sin embargo, lo que finalmente ocurre es que el muro acaba aprisionando a los habitantes en su propio país, los desconecta de las ideas exteriores y los empobrece intelectualmente. Palabra de un escritor mexicano, Juan Patricio Lombera. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y lo prometido es deuda. Os dijimos al principio del programa que hablaríamos con Verónica Vicente de Capitán Swing para que nos contara cosas del libro Butler King de Lara Maiklem. Y aquí la tenemos. Verónica Vicente, un saludo. ¿Qué tal? Un saludo, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, la escritora, la protagonista, creció en una granja lechera de Surrey y se trasladó a Londres a principios de los años 90. ¿Qué es lo que la llevó a esta mujer a buscar en el río Támesis? Bueno, es que ella pertenecía, había crecido en el campo en Inglaterra y cuando llegó a la gran ciudad se vio un poco sobrepasada por el caos urbano. Uh-huh. También es cierto que ella no estaba pasando un buen momento personal y al final sus paseos por la ribera del río era una manera también de evadirse en mitad de una gran capital. Uh-huh. Y la forma de evadirse, se iba a un sitio donde digamos que las aguas se remansaban, los barros se llenaban de productos y empezó a encontrar cosas. Sí, bueno, la realidad es que, aunque no lo sepamos, el Támesis es un río con mareas y las mareas suben y bajan. Uh-huh. Y ella un día se vio paseando por las orillas del Támesis encontrando objetos que inicialmente pensó que no tenían valor hasta que empezó a encontrar objetos que obviamente al estar en el río alguien en su momento había considerado basura y los había lanzado allí, pero eran objetos que hoy muchos están incluso en los grandes museos ingleses. Mm. Bueno, estoy viendo aquí un broche conmemorativo de Amy Johnson, una botella de perfume del periodo eduardiano, juguetes perdidos, pues algunos del siglo XVII, bueno, una gran herencia de la presencia romana, un cubrebotas del siglo XVIII que habría evitado que las faldas de alguien se manchasen con el barro que cubría las calles de Londres. De estos descubrimientos, ¿tú con cuáles te quedarían? Porque la verdad es que son tremendamente llamativos. Ella encontró un zapato de la época de los Tudor que para ella es digamos que su descubrimiento más importante y el que más le ha tocado, aunque ha llegado a encontrar incluso cenizas de alguna persona, obviamente teniendo que reportar de inmediato a la policía inglesa, pero parece ser que el barro también actúa como una especie de material de conservación
y en concreto este zapato de un niño de la época de los Tudor prácticamente tiene incluso las marcas todavía de los dedos del menor, ¿no? Y ella siempre lo señala como uno de sus descubrimientos más especiales, aunque ha encontrado de todo, pedernales del Neolítico, monedas romanas, en fin, toda suerte de piezas de hace incluso 2000 años. Y bueno, y esto le ha permitido también a ella en el libro un poco como reconstruir la historia de Londres y de sus habitantes a partir de los objetos que ella ha ido encontrando en el río, que finalmente algunos son auténticas reliquias. Bueno, el peine del siglo XVI me hace dar gracias por haber nacido en nuestra época, porque a ver quién se peina con eso. Sí, lo cierto es que ella, realmente además es que ella, digamos que lo que la puso un poco en el mapa de Matt Larker, porque ella es una Matt Larker, una rebuscadora de barro, no es que fuera la primera en hacerlo, es que ella se fascinaba tanto por las cosas que encontraba cuando las databa, que empezó a subirlo a redes sociales, y eso sí que fue pionera en eso, en subir en dar a conocer el Matt Larkin como actividad al mundo a través de las redes sociales, lo que la hizo famosa y le creó un perfil, pero realmente ha habido Matt Larkins en Inglaterra desde hace siglos. Claro, es que ella lo cuenta muy bien en su libro, es que a veces estaba rodeado de gente que no se podía ni concentrar, de tanta gente como había, haciendo lo mismo que ella o intentándolo. Sí, de hecho ahora hace falta un permiso, no todo el mundo puede. Además hay gente, ella es una Matt Larker bastante respetuosa, no utiliza detector de metales ni toquetea mucho el barro, digamos que lo hace a través de una observación un poco a la vista, ¿no? De los objetos desde la altura. Pero bueno, sí hace falta un permiso porque no todo el mundo podría ponerse a buscar este tipo de cosas en el barro sin alterar, digamos, el ecosistema del río. Bueno, ahí, por ejemplo, estaba viendo un hombre barbudo de una jarra Bellarmine de finales del siglo XVI. A ver, ¿qué es lo que nos enseña sobre Inglaterra estos descubrimientos de la autora? Bueno, pues al final que tienen una historia muy rica, ¿no? Y bueno, una parte también a mí que me gusta mucho de este libro es que ella habla de un poco de cómo la gente tiraba todo al río antes de que hubiera un alcantarillado en Londres, que realmente nos remite a otro libro de Capitán Swing que se llama El mapa fantasma, que cuenta la historia de cómo a partir del descubrimiento del origen del brote de cólera en Inglaterra en 1854, en Londres, la ciudad se determinó a crear el primer alcantarillado moderno urbanizado como se conoce en Occidente, ¿no? Entonces esto también le da pie a ella a explicar un poco por qué antes todo se lanzaba al río. ¿Y por qué se lanzaba al río? ¡Qué panda de guarros!, ¿no? Porque no tenían un alcantarillado todavía. Ya, pero dices, hombre, no lo lancéis al río, hacer otra cosa. Bueno, ya en 1805, esta costumbre de tirarlo todo al río llevó a una señora o señorita llamada Peggy Jones a ya ser una rebuscadora también. Sí, es lo que te comentaba antes, que realmente la historia de los Matt Larkers viene de finales del 19, o sea que había mucha gente que los Matt Larkers inicialmente eran personas marginales que precisamente en los márgenes del río encontraban pequeñas piezas de metal o incluso trocitos de carbón también y los vendían a cambio de carne, de galletas, de comida o de unos pocos peniques, ¿no? Era gente que, bueno, un poco parias sociales que supervivían a base de lo que encontraban en los márgenes del río. Esos son los pioneros rebuscadores, hurgadores del lodo de Londres. Y cuando una persona como Lara Maitland encuentra algo que merece la pena de ir a un museo, ¿cobra por ello o al final se hace por amor a la patria o porque no te queda otra? No, ella no cobra. De hecho, hay que pagar una tasa para hacer Matt Larkins en Londres. Digamos que esto ella lo vive como un hobby, como una especie como de actividad que a ella le reporta cierta paz. Es muy meditativa también, muy esto de estar en el momento presente para tener la paciencia de poder viajar 2000 años en el tiempo recorriendo durante horas apenas unas millas del río, ¿no? Y saber cuándo tienes que bajar, a qué hora tienes que bajar. Ella no cobra por esto, ella vive esto como un hobby. Ella es editora. Pero si encuentra, por ejemplo, algo, ¿lo puede vender o no tiene derecho a venderlo? Si data, ella realmente a las cosas más históricas, emblemáticas, las reporta o bien a la policía o bien al British Museum. Realmente ella lo que cuenta es que no quiere vender, lo colecciona, ella es una coleccionista, no le gusta venderlo. Tampoco tendría mucho sentido monetizar o capitalizar este tipo de cosas que pertenecen un poco a todo el mundo porque están ahí en el fondo del río entre el fango y sería un poco absurdo también que ella se pusiera a venderlo, ¿no? No es esa su intención, de hecho ella lo explica. Verónica Vicente, una duda. Lara Maitland en Matt Larkin cuenta que se ha encontrado cosas
que parecen tan raras como un tapón de una botella de vino con una esvástica? De vino, bueno, de cerveza y de gaseosa, sí. Y le llamó mucho la atención porque esto data, bueno, el símbolo que a todos nos escandaliza hoy por la historia que tiene, anteriormente, antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania, significaba fuerza e incluso fertilidad, y tenía obviamente otro lugar en el imaginario colectivo, y había muchas marcas de bebidas que lo tenían en las tapas de sus botellas. Obviamente son botellas que datan de antes de 1933, ¿no? Hoy nos llama la atención, pero así fue como ella se dio cuenta de que lo que estaba encontrando realmente era muy antiguo. Bueno, pues es importante porque estábamos ya pensando cuando lo hemos leído a ver si es que Londres estaba siendo bombardeada por los nazis y al mismo tiempo estaba llena de nazis que estaban celebrando con cerveza y con sus tapones. Era más antiguo, eso nos tranquiliza. Es anterior al nazismo, sí. Efectivamente. Pues Verónica Vicente, de Capitán Swing, muchas gracias por presentarnos Mutlarkin y nada, que siga siendo un éxito como está siendo hasta el momento. Pues a ver si mucha gente lo lee y lo disfruta y aprende como nosotros. Gracias. Gracias a ti, un abrazo, Miguel. Y bueno, pues vamos a dar un salto grande porque vamos a hablar de un premio de teatro infantil y juvenil. ¿Por qué? Pues porque queremos incitar a que lean los más jóvenes. Oye, ¿y por qué no? También pueden escribir los más jóvenes, porque este es un premio abierto a escritores adultos y escritores de cualquier edad. Y vamos a hablar de este premio Ciudad de las Cabezas, de textos teatrales para la infancia y la juventud, con Ricardo Rodríguez, que por cierto es un autor de teatro infantil y juvenil tremendamente interesante. Ricardo, un saludo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tú eres alma mater de la Asociación Pavalumas, que lleváis obras a escena. Eres autor de una obra titulada Sin Miedo, que yo recuerdo haberla leído con muchísimo gusto. ¿Y cómo surge la idea de hacer este premio en un sitio como Cabezas de San Juan? Bueno, pues llevamos mucho tiempo dándole vuelta a la idea. Todos sabemos la dificultad que tienen los autores para publicar teatro y en consecuencia también la dificultad que tenemos los grupos que hacemos teatro con niños y con jóvenes, para niños y para jóvenes, pues de encontrar obras de calidad. Y en esa estábamos dándole vuelta durante mucho tiempo cuando este año el Ayuntamiento de la Cabeza de San Juan decidió celebrar el 10º aniversario de la inauguración del teatro y quería hacer cosas especiales. Nos llamó como Asociación del Pueblo a que aportáramos ideas y aportamos esta, la de crear un premio de textos teatrales. El Ayuntamiento realmente tenemos que reconocer que cada vez que hacemos una propuesta desde Pavalumas, pues nos aceptan las ideas y nos las apoyan totalmente, y empezamos ya directamente con la realización del premio y ya ayer por fin pudimos publicar las bases. Es el primer premio Ciudad de las Cabezas de textos teatrales para la infancia y juventud. ¿Extensión mínima cuánto sería? 40 hojas mínimo, el formato normal de Adivina 4 y demás. Y a partir de ahí lo que quieran. Sí, a partir de ahí lo que quieran. Pero es mejor que sea breve, me figuro, para ajustarse a las necesidades de una obra infantil juvenil, ¿no? Claro, porque las obras de teatro infantil sobre todo, y la juvenil también, pero sobre todo la infantil, no pueden tener demasiada duración porque el público se cansa. Entonces se debería ajustar a la duración normal de una obra de teatro infantil y juvenil, pero ponemos un mínimo de 40 hojas porque creo que para darle también un poquito de entidad a la obra, y cada autor podría presentar pues 2 obras como máximo. Bueno, una de las condiciones es escanear en formato JPG o PDF el DNI o pasaporte, y aquí una compañera de trabajo me ha preguntado, porque tiene una hija de 14 años que escribe teatro: oye, ¿mi hija puede participar con 14 años? Pues viendo las bases yo no veo ninguna dificultad, porque pone que puede concurrir cualquier autor de cualquier nacionalidad y no pone edad mínima ni edad máxima, así que abierto a todo el mundo. Bueno, ¿hasta qué fecha pueden presentar las obras? Hasta el día 2 de abril, es el día último de posibilidad de entregar los materiales, los originales, que se tienen que enviar a un correo electrónico, pavalumaspremio@gmail.com. Bueno, pongamos que quieran ver todas las bases en la web, ¿dónde la pueden encontrar? Mira, es fácil encontrarla en la página de Ediciones Irreverentes, que es edicionesirreverentes.com, en la sección de premios. Allí está ya subida las bases, y ahí la pueden encontrar perfectamente. Y es el primero que aparece.
Y a mí lo que me ha sorprendido es que se establece un primer premio de 500 euros. Pues para una obra de teatro juvenil está muy bien, ¿no? Sí, hemos querido darle la importancia que creo que debe tener el teatro infantil y juvenil, y el ayuntamiento, pues hablamos con ellos y dijimos que, bueno, nuestra primera idea era la publicación, que se va a publicar, el ganador publicará su obra en Ediciones Irreverentes, pero le dijimos al ayuntamiento que nos parecía darle más importancia y, bueno, pues se decidió dotarlo con 500 euros, que nos parece que es una buena cantidad porque puede, pues, que anime a buenos autores para mandar sus obras. Bueno. Y también está la posibilidad de otorgar un accesi, cuyo premio sería, pues, la publicación conjunta con la obra ganadora. Bueno, a mí este planteamiento del premio Ciudad de las Cabezas de San Juan me parece muy interesante, pero a mí me queda la duda, si te la llevan además, la compañía Pavalumas la lleva a escena, ahí luego puede haber otra fuente de ingresos de derechos de autor, ¿no? Bueno, en principio, al principio sería cederle los derechos a Pavalumas el primer año, pero luego ya una vez que Pavalumas la deje de representar o la siga representando más adelante, pues sí serían derechos de autor también para el autor del original. Bueno, yo organizo habitualmente dos premios, uno es el premio Irreverentes de Comedia y otro el premio del espectáculo teatral, y me figuro que va a pasar lo mismo. Es sorprendente la cantidad de autores de teatro importantes que participan. Es una cosa que llama la atención, porque es lo que decías tú, es que es muy difícil publicar teatro. Efectivamente. Y bueno, yo estoy muy ilusionado, estamos todos ilusionados en la asociación y en el ayuntamiento con que haya muchísimas participaciones de todas partes. Y bueno, la sorpresa para mí es que ya hoy hemos recibido una obra el primer día. Hombre. Bueno. Sí. Esa es la primera sorpresa. También en mi experiencia te puedo decir que todo llega en los 10 o 12 últimos días. Ahí llega la avalancha. Por eso creo que ha sido también la gran sorpresa, desde el primer día ya tener una obra que nos llena de alegría, vamos. Bueno, la entrega del premio o la presentación del premio será en junio, ¿no? Sí, porque la Asociación Pavalumas lleva ya 9 años organizando un certamen de teatro infantil y juvenil de actores, niños y jóvenes, no de compañías mayores, sino de actores, niños y jóvenes que representan sus obras en nuestro certamen, y en la fecha de la clausura, que es el 3 de junio, pues aprovecharemos la entrega de premios del certamen de teatro para también hacer una entrega de premios oficial importante de este premio de textos teatrales. Pues ya sabéis todos los que escribáis, y si escribís teatro, pues todavía más, en la web de Ediciones Irreverentes, que es edicionesirreverentes.com, te vas a la parte izquierda, un poquito hacia abajo, hay un apartado de premios, entras ahí y el primero que aparece es el premio Ciudad de las Cabezas de textos teatrales para la infancia y la juventud. Yo participaría, no sé vosotros, pero oye, que son 500 euros y que además puedes cobrar derechos de autor si te la representan, pues esto es una maravilla. Así que Ricardo Rodríguez, responsable de Pavalumas, autor teatral e instigador de este premio, muchas gracias por una propuesta que me parece tremendamente interesante y espero que sea un gran éxito. Gracias también a vosotros. Un abrazo. Otro para ti. Y nuestro último invitado en el programa de hoy le conocí yo, pues en el 94-95, Juanjo Dorado, responsable de prensa en la Embajada Española en París, que ahora además es contertulio habitual en medios franceses de los más prestigiosos como European, Radio Tele Luxemburgo, Arte o Radio Francia. Nos conocimos cuando yo me dedicaba, en aquellos tiempos, a promocionar la música española por el mundo y él era un joven y aguerrido periodista con el que me recorrí medio planeta. Juanjo Dorado, un saludo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos escuchen, efectivamente, porque ya sabes, como Radio France Inter, cuando lo escuchas, pues ahí, eso es. Oye, yo te propuse que nos recomendaras libros porque tú eres un lector voraz y apasionado, y me dijiste, hombre, me gustaría recomendar 3 libros de Javier Moro. Como aquí no somos muy dados a hablar de bestseller, y los de Javier Moro sí lo son, cuéntanos de un modo sucinto, ¿quién es Javier Moro?
Bueno, Javier Moro es un escritor ya con 68 años, se los va a cumplir dentro de unos días. Muy joven. Es un hombre, además muy ligado a Francia, porque él estudió en el Liceo Francés en Madrid y luego estudió la carrera de Historia aquí en París, en la Universidad de Jussieu. Uh-huh. Y entonces es un hombre que además, dada su formación de historiador, ha desarrollado una obra literaria que en general nos lleva o le ha llevado a descubrir o a recuperar del olvido a grandes personajes de la historia española que por razones que no se sabe han sido olvidados. Y yo creo que además de la calidad de su escritura, uh-huh, lo que destaca es esa pasión que él tiene por narrar la historia y recuperar a personajes de la historia española, como te digo, olvidados. Hombre, el caso de Pasión India yo creo que es interesantísimo. Efectivamente, Pasión India, porque ahí rescató la figura de Anita Delgado, esa joven malagueña de 16 años que acabará siendo la mujer del Marajá de Kapurthala en India y que conoció a final del siglo XIX, principios de 1900. Entonces, efectivamente, la historia de Anita Delgado es una historia, yo diría que incluso rocambolesca. Es una mujer que murió en 1962 en España, después de haberse separado del Marajá, y ahí Javier Moro, que además ha escrito ya en varios libros sobre India, recupera la imagen de Anita Delgado, que incluso llegó a escribir una obra en francés, Impresiones de mis viajes por India, se llamaba la obra de Anita Delgado. Anita Delgado, la primera española y la única española que ha sido mujer de un marajá de India, cuando los marajás tenían voz y voto, si podemos decir, en la India de principios de siglo. Yo es la que más conozco de Javier Moro. Me pareció una novela tremendamente interesante porque, como dices, une su faceta de historiador con la de novelista, pero A flor de piel tampoco estaba mal. Bueno, A flor de piel es una obra, yo quizás fue la primera que descubrí, en el fondo. La descubrí además en plena pandemia. ¿Qué es A flor de piel? Pero ¿por qué la descubriste en plena pandemia? Dilo, por Isabelita Zendal. Como el hospital Zendal de Madrid. Efectivamente, o sea, yo digo, ¿por qué se llama el hospital Isabel Zendal? Y buscando descubrí que había además una obra escrita por Javier Moro, y entonces este hombre ha rescatado esa historia que es la primera campaña mundial o internacional de vacunación que llevó a cabo España bajo el reinado de Carlos IV, y ahí recupera la imagen de Isabel Zendal, que para muchos podríamos decir que fue la primera enfermera, esa mujer que saliendo del puerto de La Coruña acompañó a esos chiquillos que, contaminados de viruela, iban a llevar justamente el antídoto a tierras americanas. Y de nuevo está la recuperación de un hecho histórico, la campaña filantrópica de vacunación, y de nuevo la recuperación de esa figura importantísima que no solamente era Francisco Javier Balmis, que era el doctor que llevaba la campaña, sino esa figura de Isabel Zendal, que, como tú has recordado, dio nombre al último hospital que se construyó en Madrid. Pero además es que es muy interesante porque mientras Isabel Zendal daba su vida literalmente, o sea, ella iba a entregarse a los demás para vacunarles contra la viruela por América, recordemos que más o menos al mismo tiempo los colonizadores de Norteamérica lo que hacían era repartir mantas infectadas de viruela para los indios para que se murieran. O sea, esa es la diferencia cuando se critica la conquista española, esa es la diferencia de mentalidad. Efectivamente, y yo insisto en ese hecho, fue la primera campaña internacional de vacunación, como Carlos IV con el dinero público pagó esa campaña de vacunación, que duró 3 años, entre el 1803 y el 1806, que es cuando Balmis vuelve a España. Y eso es algo que también en España se desconocía. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo de Javier Moro en esa recuperación de la que yo te hablaba, de figuras históricas y de hechos históricos que también tenemos derecho a reivindicar, porque los españoles no todo lo hemos hecho mal y no todo es historia negra. Yo, según voy leyendo, cada vez pienso que hemos hecho menos cosas mal, y mira que soy crítico, pero es que ya el último personaje que nos recupera Javier Moro, cuando cuentes quién es y qué es lo que hizo, la gente va a alucinar.
Bueno, se llama Rafael Guastavino y es en su libro A Prueba de Fuego, que salió hace apenas 2 años, en 2020. Rafael Guastavino es un arquitecto valenciano que se exila, por decirlo de alguna manera, por razones que tienen que ver con la justicia, a Nueva York, y se va a convertir en lo que los propios americanos han llamado el arquitecto de Nueva York. Rafael Guastavino, padre e hijo, con el que él se va, que era un niño pequeño, son los arquitectos que de alguna manera han construido lo que es el Nueva York que muchos de nosotros hemos conocido. Yo no sé si nuestros oyentes lo sabrán, pero si van ustedes a Nueva York y van a la estación central, la plaza central de la estación central, las bóvedas de esa estación las ha hecho Rafael Guastavino. Las bóvedas del Ayuntamiento de Nueva York son de Rafael Guastavino. El Museo de Historia Natural, todos los techos abovedados son de Rafael Guastavino. Y ya no te digo yo de una de las estaciones de metro que hoy en día se puede visitar, pero no pasan metros, también es de Rafael Guastavino. Rafael Guastavino es un arquitecto desconocido en España, donde se empezó a hablar de él a partir de 1970, y como te digo, Javier Moro lo recupera esa figura y toda su obra, una obra con más de 600 construcciones por todos Estados Unidos. Sí, Rafael Guastavino era un arquitecto valenciano formado en Barcelona y que hizo de Estados Unidos la tierra que vio la mayoría de sus construcciones. También tenemos que decir una cosa, que esa estación central, esa cúpula, es uno de los lugares de Nueva York en el que más perdido me sentí y en el que más horror sentí ante la multitud, te lo puedo asegurar. Mira que en Estados Unidos puedes llegar a sentir horror por la multitud, pero en pocos sitios como ese, ¿eh? Bueno, yo creo que tú, no sé si tú has estado muchas veces en Nueva York, yo creo que tú habrás visitado el Carnegie Hall, y en el Carnegie Hall también las bóvedas de ese edificio son de Rafael Guastavino. De hecho, cuando un turista va hoy a Estados Unidos, a Nueva York, y va al ayuntamiento, la oficina de turismo le puede dar un folleto para que recorra los lugares que Rafael Guastavino construyó, o los edificios en los que participó en la construcción en Nueva York, que ya te digo son bastantes decenas de edificios y todos ellos muy emblemáticos. Y todo esto pues lo ha hecho Javier Moro, que efectivamente es un hombre que ha escrito bestsellers, pero que aparte de la calidad de la escritura y de la calidad narrativa, es un hombre que respeta o ha respetado mucho la realidad histórica de los personajes que ha recuperado. Y yo creo que cualquier lector va a disfrutar leyéndolo, no solamente de qué es lo que cuenta y cómo lo cuenta, sino porque además nos acerca a una historia de España y a unos españoles desconocidos que merecen efectivamente ocupar un espacio no solamente en los medios de comunicación, pero también en muchos libros de texto. Pues Juanjo Dorado, muchas gracias. Te vamos a seguir como siempre en European, Radio Tele Luxemburgo, Arte o Radio Francia, y muchas gracias por esta recomendación que seguro que le va a interesar a nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Nos tenemos que ir. Un saludo del equipo de este café literario que hoy ha sido diverso, ¿eh? De Sexto Continente. Tenéis todos nuestros audios en la web de Radio Televisión Española, en rtve.es, en el apartado de Play y en iVoox. Publicamos reportajes sobre el programa en mi web www.miguelangelderrus.es. Si ponéis en vuestro buscador Sexto Continente y RNE, os salen los audios del programa a la primera. Estuvo Juan Carlos López en la producción, Rodrigo Vázquez de Prada en el control técnico y Miguel Ángel de Rus en la dirección y la presentación de Sexto Continente. Cuidado ahí fuera, está lleno de gente. Un abrazo.